hemos vivido una temporada muy difícil en este tiempo y Dios ha permitido que nosotros la superemos. Y ya estamos abriendo nuestra congregación. La Iglesia El Camino ya tiene sus puertas abiertas los domingos a las 9 de la mañana. Así que nosotros queremos que nos acompañen. Tenemos todas las medidas que se requieren para tu seguridad. Solo tienes que salir con una mascarilla y llegar allá. Y si no la tuvieres, como quiera, tenemos para ti, porque tenemos todas las cosas que se requieren conforme a la normativa del Estado de Derecho. Así que te esperamos este domingo a las 9 de la mañana en la casa para celebrar a Cristo. Es una gran bendición poder juntarnos de nuevo para celebrar en la casa. Dios le bendiga. Somos los directores del Departamento de Adoración de la Iglesia El Camino. Y les invitamos a que sintonicen el canal de YouTube de la Iglesia El Camino RD cada martes a las 9 de la noche en nuestro programa Bueno es Adorar. Les esperamos. Ya lo sabes, suscríbete a nuestro canal de YouTube Iglesia El Camino RD. Da clic a la campanita para activar las notificaciones.
muros caerán con gritos de júbilo. Caerán, caerán. Oh, 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 caerán. Los muros caerán. Los muros caerán al sonar mi cántico. Caerán. Los muros caerán. Los muros caerán con gritos de júbilo. Dios bendiga. Somos el Departamento de Familias de la Iglesia El Camino, compuesto por los ministerios de parejas, hombres y mujeres. Tenemos una propuesta interesante para ti cada viernes en nuestro canal de YouTube Iglesia El Camino RD. Parejas, hombres, mujeres y toda la familia tendrán edificantes temas para su desarrollo espiritual. Recuerda, si necesitas soporte o consejería en el Departamento de Familias de la Iglesia El Camino, estamos dispuestos a ayudarte a través de nuestros contactos. Porque en Dios serán benditas Todas las familias de la tierra. Señor, te damos a ti la gloria, te damos el honor. Queremos honrarte en esta mañana, reconocerte como Señor. Gracias por tu misericordia a nuestro favor. Muchas gracias. Gracias por lo que hace en esta casa, en la Iglesia El Camino. Yo sé que hace cosas extraordinarias, Señor, y que está revolucionando todo nuestro ser de manera individual y está revolucionando esta casa. Está haciendo cosas extraordinarias, Señor. Gracias porque tu palabra establece que el yugo se pudre a causa de la unción. Tu Espíritu Santo está produciendo liberación y está dando nuevas fuerzas y está, Señor, confortando corazones, vidas y familias y matrimonios para gloria de tu nombre. Señor, gracias por lo que hace en los matrimonios. Yo sé, Señor, que hay gente que está pasando situaciones difíciles en este tiempo porque el enemigo se ha levantado con ímpetu, con el propósito de destruir sus vidas, destruir sus familias y sus matrimonios. Sabemos, Señor, que eres poderoso para transformar, para cambiar la circunstancia en que vive la gente. Da nuevas fuerzas, restaura, cambia, Señor, transforma la mentalidad y transforma el corazón. Libera el espíritu, Señor, en el nombre de Jesús, y libera el intelecto para que tu forma se establezca en nosotros, el concepto de nueva vida en el espíritu por la regeneración, y que nosotros podamos responder a los intereses del cielo. Rendimos hoy nuestras vidas creyendo, Señor, que levanta esta generación con autoridad, con conocimiento, y que esta generación se repone a la crisis que trae esta situación mundial. En el nombre de Jesús, yo sé que se levanta esta generación, en el nombre de Jesús, con poder, con tu presencia, con tu gloria. Señor, tú lo has establecido, que sobre tus hijos van a ser tu gloria, Señor. En el nombre de Jesús se establecen nuevas cosas, Señor, en el nombre de Jesús, nuevas fuerzas, conocimiento de Dios. Fluye la ciencia y el conocimiento de Dios en favor de la casa en este tiempo. En el nombre de Jesús, glorifícate en una manera extraordinaria, Señor, abriendo los cielos, dando nuevas ideas, Señor, para que la gente pueda echar hacia adelante en esta situación, con el progreso que viene del cielo, con estabilidad. Señor, en el nombre de Jesús, te entregamos en esta mañana todo temor, toda incertidumbre, la traemos delante de ti para que tu gloria sea establecida, tu orden se establezca en el nombre de Jesús. Queremos entregarte nuestras distracciones, nuestras preocupaciones en el nombre de Jesús para que tu gloria se manifieste. Eres poderoso para transformar, para cambiar, para mostrar tu gloria en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque lo hace.
Gracias porque, Señor, los cimientos son estables, son firmes. En el nombre de Jesús, y permanecemos en ti bajo cualquier circunstancia para tu gloria. Gracias por los ancianos, Señor, por los niños que están en su casa y que nos ven por el canal de YouTube. Señor, gracias por ellos. Los bendecimos en esta hora. Nuevas fuerzas, salud, visitación de Dios en el nombre de Jesús. Señor, protege. Tú eres el único que puede protegernos, guardarnos. Si tú no guardas la ciudad, en vano vela la guardia, Señor. Si tú no estás con los edificadores, en vano se están ellos edificando. Eres poderoso. Guarda la ciudad. Edifica la ciudad en el nombre de Jesús. Oh Señor, levantamos vallado fuerte y firme en favor de nuestros ancianos y niños que son, Señor, están en situaciones producto de la pandemia. Los ancianos porque son vulnerables y los niños porque son fuente de contagio. Señor, glorifícate en este tiempo. En el nombre de Jesús, por el poder de la palabra, declaramos tu gracia sobre esta casa, sobre la nación. Trae sanidad sobre esta nación. Señor, arrepentimiento de pecado. Que esta nación, las autoridades, Señor, salientes y electas te reconozcan como único Dios y Salvador. En el nombre de Jesús hay salvación, arrepentimiento. Señor, perdona el pecado de nuestra nación, perdona el pecado de nuestra ciudad, perdona el pecado de la iglesia. Sana esta nación, glorifícate. Tú eres nuestro sanador. Hay algo que quiere enseñarnos, Señor, en este tiempo. Yo sé que hay algo que se va a producir en la iglesia, que te va a reconocer a ti como Señor, que la iglesia va a buscar tu rostro en este tiempo, porque no tenemos a dónde ir sino donde ti, Señor. Que nos volvamos a ti con arrepentimiento correcto. Oh Señor, en esta mañana, en este día, muestra tu gloria, Señor, en esta nación. Abre los cielos a favor de esta nación. Manda la lluvia sobre esta nación. Prospera esta nación. Toma el control de la banca pública y privada. Toma el control de la libre empresa. Señor, mira la situación que están viviendo las empresas y los empresarios en esta nación. Glorifícate, Señor, en el nombre de Jesús. Prospera esta nación. Trae arrepentimiento, Señor. Que fluya tu gracia salvadora en el nombre de Jesús. Libera esta nación en el nombre de Jesús. Oh Señor, todo pecado en el nombre de Jesús. Que la gente se arrepienta de todo pecado. Se deshace en el nombre de Jesús. Todo pecado en el nombre de Jesús. Oh Padre Santo, hemos pecado como nación, hemos pecado como ciudad, hemos pecado como iglesia. Señor, ten misericordia, Señor. Oh Padre Santo, no abandone tus hijos, no abandone tus criaturas. Ten misericordia, Señor. Aviva tu obra en medio de los tiempos, Señor. Oh Padre Santo, mira cómo está la gente enfermando, mira cómo está muriendo, Señor. No hay antídoto. Sabemos que está dando sabiduría, entendimiento a los científicos que están en el laboratorio, pero hay una enseñanza que tenemos que aprender en este tiempo, Dios, que podamos comprender qué es lo que quiere traer, Señor, tanto para la iglesia como para el mundo. Oh Padre Santo, estamos confiados en ti, tú eres nuestra esperanza. Señor, no tenemos a dónde ir. Oh, glorifícate, ten misericordia. Renueva tu misericordia en este día, Señor. Gracias porque lo hace. Guárdanos, Señor, guárdanos. Te damos a ti el honor y la gloria, Señor. Gracias porque lo hace. Gracias, Señor. Gracias. Eres nuestra esperanza, Señor. Nuestra fe está en ti. Gracias por lo que hace en nuestra nación y en el mundo. En esta casa trae salvación, trae liberación, conforta. Señor, que reconozcamos todo pecado, se deshace. Por la sangre de Cristo somos perdonados, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Oh, la República Dominicana, Señor, está en tus manos. Tu iglesia en este país está en tus manos. Gracias por lo que hace. Aleluya. Aleluya.
¿Tienes la necesidad de recibir un mensaje acorde a la etapa que estás viviendo? ¿Has estudiado la palabra de Dios y sientes que no entiendes todo lo que dice? Hola, soy Ada de la Cruz del Departamento Juvenil de la Iglesia El Camino y vengo a decirte que todos los lunes tenemos una propuesta especial para ti a través de nuestro canal de YouTube, donde adolescentes y jóvenes como tú, que están viviendo las mismas etapas que tú, están dispuestos a enseñarte lo que Dios tiene para ti. También tenemos una programación para preadolescentes y niños, donde llevamos una palabra fresca conforme a la necesidad en estos tiempos. Te invitamos a que no te pierdas nuestras programaciones. Si necesitas alguna ayuda, apoyo, quieres a alguien que te acompañe a estudiar las Escrituras, puedes contactarnos en los medios que aparecen en pantalla. Estamos abiertos para recibirte y este es el tiempo oportuno de Dios para ti. Aleluya, ¿cuántos vinieron a adorar al Rey? El Espíritu de Dios está aquí, su poder se está moviendo sobre mí, con vientos recios y gran poder, la diestra del Padre se estremece, con milagros prodigios se exhibe hoy su poder. El Espíritu de Dios está aquí, y las aguas van subiendo sobre mí, soplaste las aguas con el viento, Señor, torrentes del cielo tu mano envió, con maravillas te mueves en este lugar. Milagros creativos, señales poderosas manifiestas aquí. Ya podemos ver cómo todo principado se somete a ti. Todos escuchamos el estruendo de lo nuevo de Dios. Todos anhelamos recibir poder sobrenatural. Y va creciendo la ola del Espíritu Santo con su gran poder. En la gloria hoy canto. En la ola me he montado. Estamos en la ola del Espíritu. Y va creciendo la ola del Espíritu Santo. Va llevando mi vida. La gloria hoy canto. En la ola me he montado. Estamos en la ola del Espíritu. Aleluya. El Espíritu de Dios está aquí, su poder se está moviendo sobre mí, con vientos recios y gran poder, la diestra del Padre se estremece, con milagros prodigios se exhibe hoy su poder. El Espíritu de Dios está aquí, y las aguas van subiendo sobre mí, soplaste las aguas con el viento, Señor, torrentes del cielo tu mano envió, con maravillas te mueves en este lugar. Milagros creativos, señales poderosas manifiestas aquí.
amor inexplicable, tu reino incomparable. Asombroso coronado estás, en trono de victoria, vestido estás de gloria. Por los siglos de los siglos, tu reino se establecerá, digno de gloria, digno de honor, digno de toda adoración. Tú eres rey, 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 y adoramos Dios. Te adoramos, aleluya. Te adoramos, Jesús. Oh, perfecto, inigualable Dios, tu amor inexplicable, tu reino inigualable. Asombroso coronado estás, de un trono de victoria, vestido estás de gloria. Por los siglos de los siglos, tu reino se establecerá, digno de gloria, digno de honor, digno de toda adoración. Tú eres rey, tú eres rey, tú eres rey, tú eres rey, tú eres Espíritu de Dios. Levantamos la voz solo a ti, Jesús. Solo a ti te adoro. Tú eres rey, tú eres el rey de mi vida. Amamos Dios. Oh Señor, te adoramos, Rey. Te exaltamos, mi Rey. Hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono. Recibe alabanza, hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono, Dios, hoy perfumamos tu trono. Recibe alabanza, hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono.
Así que hoy quiero conversar acerca de distracción por impartición y quiero compartir el texto bíblico en la mañana de hoy. Quiero compartir el texto bíblico en la carta, la epístola a los Hebreos, en el capítulo 2, versículo 17. Vamos a tener la escritura en la mañana de hoy. Aleluya. Bendecimos el nombre del Señor. Hebreos, capítulo 2, versículo 17, el texto dice: en el nombre de Jesús. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto a él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Amén. Muy amable. Pueden sentarse. Hoy tenemos la segunda predicación acerca de la distracción. Y hablamos de distracción por impartición. Ya saben que la distracción, como lo explicamos antes, es cuando quitamos la mirada del objetivo. Si quitamos la mirada del objetivo, entonces estamos distraídos. Hay una diferencia entre lo que es la distracción y el pecado. El pecado, en términos prácticos, sería tirar flecha y dar en el lugar incorrecto. Entonces observe que aquí sería la distracción, es quitar la mirada del objetivo, y pecar cuando usted lanza la flecha y da en el lugar incorrecto. Entonces primero se distrae y luego erra al blanco. O sea que no es lo mismo distracción que pecado. Y quiero que estemos claros en eso, porque no estoy hablando del pecado específicamente, sino de la distracción. Distracción no es pecar, tentación no es pecar. La tentación es la forma legal para que el infierno nos ataque. La distracción y la tentación se pueden alternar. O sea, yo no puedo decir que va primero. Si va primero la distracción o si va primero la tentación, porque se alternan. A veces va primero la distracción y luego la tentación, y otra vez se va la tentación y después la distracción. Se lo explico más sencillo. Cuando yo me distraigo puedo ser tentado, pero cuando yo soy tentado, para poder pecar me distraigo, porque antes de pecar yo tengo que distraerme. Entonces no siempre que yo me distraigo voy a ser tentado, pero siempre que soy tentado puedo distraerme. Y la distracción trae tentación y la tentación trae distracción. O sea que andan cerca y una puede alternar a la otra en diferentes momentos. Y ya saben que la tentación es un método legal que utiliza el infierno. O sea, cuando digo legal es porque en el cielo se permite. En las leyes en el mundo espiritual, las leyes que Dios establece en el mundo espiritual permite que el infierno nos someta a nosotros a tentaciones. Es legal ese método para atraernos a sus redes. No puede venir y tomarnos a la fuerza. De ahí que la Sagrada Escritura está diciendo que nadie puede arrebatarnos de la mano del Señor. Nadie, Satanás no es loco. Él sabe que no puede entrar donde está Dios para tomar uno de nosotros. Entonces él utiliza la estrategia que nos llama o nos hace llegar a lo que le he explicado antes, que es cruzar una línea espiritual que existe. Existe una línea espiritual que separa el reino de Dios de las tinieblas. Cuando nosotros cruzamos esa línea, las leyes que operan en las tinieblas son diferentes. Y para cruzar esa línea solo se puede cruzar por medio del pecado. Así que el concepto, creo que lo explicaba en estos días, el concepto de comunión. Yo no pierdo la comunión cuando estoy orando y alguien
me topa o me hace llamar la atención. Eso no es perder la comunión. Perder la comunión con Dios es pecar. Es salirnos del reino, o mejor dicho, de las normas y las leyes que rigen el reino de Dios. O sea que no es lo mismo. Nosotros podemos ser tentados. Cuando usted es tentado, usted no está en pecado. Y si usted se distrae, usted no está en pecado. Porque la distracción, como expliqué en la primera predicación, que ya justamente está en el canal de YouTube, es otra cosa diferente. Es llamar la atención de nosotros, es dejar de mirar a Cristo. Y expliqué diferentes tipos de tentaciones que vamos a desglosar, o mejor dicho, diferentes tipos de distracciones que vamos a analizar en esta serie. Aleluya, aleluya. De manera que la tentación y la distracción se pueden alternar. Una puede ser primero, la otra después, pero tienen objetivos comunes. Ya saben que las tentaciones pueden ser internas y externas. Y que hay tentaciones que son producto de mis necesidades, de mis propias necesidades. Internamente, producto de una naturaleza caída, concupiscente que heredamos de Adán. Entonces yo voy a ser tentado cuando tengo necesidades que no están saciadas. Tengo hambre, y como tengo hambre y no tengo comida, entonces eso me puede llevar a mí a ser tentado para conseguir comida por medios incorrectos. No quiere decir que cuando yo tengo deseo de robar, yo estoy en pecado. Aleluya. Hay gente que tiene deseo de robar para comer, porque tienen hambre. Y no quiere decir que están en pecado, sino que ellos van a vencer ese deseo dentro de ellos. Y eso es una tentación. Tener hambre, no tener comida y tener deseo de tomar algo sin que se lo hayan dado. Entonces, esa es la tentación. De manera que en términos generales usted puede tener tentaciones en todas las áreas de su vida, pero siempre que tenga una tentación es porque tiene una necesidad. Esas son las internas. Las externas son estrategias que el enemigo va a crear y el mundo que crean necesidades, que no son necesidades en mí, netamente fisiológicas, naturales en mí, sino que él crea. El mundo nos crea necesidades. Por ejemplo, cuando usted ve algunos anuncios, ya la publicidad se está trabajando a nivel del cerebro. O sea, le están dando un mensaje al cerebro para que usted reaccione, y usted reacciona sin darse cuenta. Usted termina siendo un comprador compulsivo, cayó en la tentación de gastar el dinero de la casa, de los compromisos familiares para comprar cosas que usted no necesita. Esas son tentaciones externas que la publicidad le va llevando, o que la gente tiene, y usted chequeó los tenis que tiene, el pantalón, y lo quiere comprar, y entonces termina comprarlo y no dispone de un presupuesto para eso. Y entonces esa es una tentación que se cae. Las tentaciones que también están ligadas al infierno tienen el propósito de desestabilizarnos, y entonces esas son mucho más amplias, porque esas crean necesidades internas y necesidades externas. En ambos casos se produce. Uno de esos casos es, por ejemplo, usted está casado, usted tiene una relación de pareja saludable, y entonces, ¿qué hace el enemigo cuando quiere producir en usted alguna tentación? Que comienza a generar conflictos internos en su casa. Genera conflictos internos en su casa, puede ser por celo, o puede ser por necesidades que hay en la casa que usted no puede llenar, y entonces hay unos conflictos. Esos conflictos entonces llevan a que usted no tenga intimidad continuamente con su pareja, esté en conflicto por asuntos de salud y otras cosas también. ¿Qué hace entonces el enemigo? Que primero crea esa necesidad interna y luego entonces le va poniendo en el camino la respuesta a esas necesidades. O sea que las tentaciones que están ligadas al infierno son mucho más complejas, porque él primero crea la necesidad. Y le pongo ese ejemplo que es práctico para aquellos que están casados, pero pudiera ser cualquier situación que se cree en el seno de la familia, relación con pareja, con los padres, y genera cierta desestabilidad. Es igual que los jóvenes, los adolescentes que tienen un padre o una madre que no son afectivos. Ellos no son afectivos, no le enseñan a amar, no le dan amor, y entonces lo tienen suelto así. Ese muchacho, esa muchacha tiene necesidad de afecto.
Correcto. Y entonces, ¿qué hace el enemigo? ¿Cómo funcionan las tentaciones del infierno? Que le va creando personas que estratégicamente comienzan a darle lo que no recibe en la casa con el propósito de abusar sexualmente de ellos. Aleluya. Aleluya. Y entonces son estrategias que tiene el enemigo y bien planificado. Por eso nosotros tenemos que tratar de llenar las áreas de nuestras vidas y de las personas que están alrededor de nosotros, lo que tiene que ver con nosotros y nuestras responsabilidades, para evitar que ellos sean tentados internamente y externamente. Ahora, ¿qué dice Santiago acerca del concepto tentación? Porque la distracción, el objetivo de la distracción es llevarnos a la tentación. ¿Qué dice Santiago? Antes de pasar a lo que es la impartición y lo complejo que es este concepto que quiero analizar hoy. Dice Santiago en el capítulo 1, en el versículo 12, a partir del versículo 12, él dice lo siguiente: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Y aquí Santiago está viendo la capacidad para vencer la tentación, la está viendo como en términos generales y acabada. Si usted observa el texto, él está diciendo que recibirá la corona de la vida. Santiago está viendo la tentación como una dinámica que va a pasar en la vida entera de los individuos mientras estén en la tierra. ¿Alguien está aquí hoy? Aleluya. O sea que mientras usted esté en la tierra, usted no está excepto de ser tentado. Y lo veremos en el texto original, porque en el texto que le leí al principio, porque Jesús también fue tentado. Entonces, Santiago está viendo que la tentación usted no la vence en un día, ni en un minuto, ni en una hora. La tentación se vence cada segundo, cada minuto, cada hora, cada día, cada año. Aleluya, aleluya. Y entonces cuando usted ha vencido totalmente, entonces usted recibe la corona de vida. Usted no recibe la corona de la vida eterna en un momento. La vida eterna la recibimos cuando estamos en Cristo, pero aquí él se está refiriendo ya del premio final. Usted va a recibir eso cuando usted termine venciendo la tentación. Hay gente que sirvieron a Dios durante 20 años y fueron efectivos en 20 años, pero hoy ya no están sirviendo a Dios. Se distrajeron. Y conocemos gente que han tenido todos los cargos que pueden existir en los ministerios y todas las posiciones, y al final ya sabemos que esas personas no fueron transformadas por el Espíritu de Dios, pero tuvieron todo ese tiempo en la iglesia y no pudieron aterrizar, y al final no vencieron las tentaciones. No es fuerte aquel que vence en un momento, sino los que pueden vencer continuamente la tentación. Porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, para que algunos no metan a Dios en sus situaciones internas o sus situaciones externas por medio de distracciones que nos llevan a la tentación. Dios no tiene que ver, no es, o sea, la palabra es, no se origina en el cielo, pero ya sabemos que el texto dice que no seremos tentados más allá de lo que podemos resistir. O sea que Dios está involucrado en todo lo que te pasa a ti, en todo lo que me pasa a mí. Dios está involucrado. Ahora, hay cosas que Dios permite y hay cosas que no la permite. Se puede decir que el proceso de prueba que estamos viviendo ahora, Dios lo permitió. Ahora, lo que la iglesia debería estar preguntándose, ¿para qué Dios permitió esto? ¿Qué es lo bueno que nosotros vamos a sacar de todo esto? Eso es sumamente importante. Ahora, mientras nosotros estemos quejándonos de la situación y no nos adentremos en el Señor y aprovechemos esta coyuntura para acercarnos a Dios, entonces no vamos a tener la respuesta. Para tener esa respuesta necesitamos acercarnos a Dios, y Dios va a darnos la respuesta. Porque hay cosas que no vienen de Él, pero Él la permite, y cuando Él la permite de acuerdo a un propósito. Si el Señor sabe que nosotros no tenemos capacidad para recibir en un momento una tentación de esas que vienen del infierno, Él le dice no, esa no. Porque el texto dice que Él no permitirá que seamos tentados más de lo que podemos resistir. O sea que las tentaciones que estamos viviendo, las que tú estás viviendo y yo, son humanas.
Por eso no debemos justificarnos ni involucrar a Dios en nuestros pecados cuando caemos cuando caemos de la gracia en algún pecado. No debemos justificarnos ni decir que Dios me metió en eso. No. De Dios no sale las tentaciones, porque Él no tiene ningún interés, nos conoce. Somos tentados porque hay un tentador que se encarga de acusarnos delante de Dios y ocasionalmente solicita a algunas personas para someterlo a cierto proceso, como pasó con Job, como pasó con Pedro, como es el caso de Cristo y muchísimos otros casos que hay en la Escritura. Pero esas son tentaciones ya especiales. Ahora, hay una tentación normal que se va a dar cada día, cada momento, dependiendo la necesidad que nosotros tengamos y lo que nosotros hacemos. ¿Con qué te relaciona cada día? ¿Con qué actividad? Ahí Él va a intentar tentarte. ¿Qué te dio el Señor? ¿Cuál es el ministerio a que has sido llamado? En esas cosas que Dios te da y en lo que tú estás llamado a hacer, en lo que estás haciendo, ahí va a ser tentado. La trampa va a venir por ahí porque ese es el medio que el enemigo va a utilizar para que tú desobedezcas al Señor. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Y aquí Él está hablando de la tentación interna, natural del ser humano. Nosotros somos naturalmente atraídos y seducidos para satisfacer demandas y necesidades propias, para satisfacerla de manera incorrecta, o sea, fuera de lo que Dios ha establecido. Y a eso se está refiriendo. Es natural que el ser humano se vea en esa situación. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Entonces está explicando lo que es la ruta crítica del pecado, cómo llegamos a pecar. O sea, la Escritura nos habla bien claro cómo un ser humano llega a pecar. O sea, no es de la noche a la mañana, no fue que salió a la calle. Y los judíos tenían ese concepto de que no podían juntarse con la gente porque cuando se juntaban con un pecador de alguna manera rozaban y se contaminaban. Tú no te contaminas de esa manera, porque lo que ocurre es que tú tienes deseo de hacer algo, tienes una necesidad y entonces va a querer llenar esa necesidad por medios que Dios no ha establecido como correcto. Y entonces Él establece la ruta crítica. Naturaleza concupiscente se embaraza. Cuando nosotros somos tentados, muchas veces tenemos especie de embarazo. Lo que está diciendo es el pecado se incuba. Y esto tenemos que explicarlo en términos de nuestro cuerpo espiritual. La primera expresión en la tentación es en nuestro cuerpo espiritual que se produce. Lo que yo acepté en mi cuerpo espiritual, eso es lo que yo voy a hacer. Lo que yo acepto en la mente y llevo al corazón. Porque entra por la mente y luego lo incubo en el corazón y lo tengo ahí. Aunque mi conducta no sea pecaminosa, dentro de mí hay una condición pecaminosa, porque ya yo incubé en mi corazón el pecado. Y entonces esa incubación que es producto de la naturaleza concupiscente, de ahí es que el texto está hablando de lo que hay en el corazón, que solamente Dios lo conoce. Entonces, si Dios es el único que sabe lo que hay ahí, entonces eso genera lo que hemos ya conversado con ustedes, que hemos denominado el pecado del cuerpo espiritual, en la que nosotros caemos en soberbia, en independencia de Dios, porque en la medida que tengo deseo de hacer algo, quiero llenar esas expectativas. Yo sé que Dios no lo aprueba, entonces internamente yo comienzo una lucha con Dios y comienzo a entristecer el Espíritu Santo y a empujar a Dios para que Dios se quite del camino y lo saco del lugar donde Él debe estar. Y entonces yo me vuelvo independiente y luego caigo en la soberbia. Y después de la soberbia viene la caída. Pero eso es espiritual que comienza. La lucha de nosotros no comienza físicamente. Por eso es que el apóstol Pablo está diciendo: ustedes no tienen lucha solo con carne y sangre. El pueblo de Israel sí tenía lucha con carne y sangre, tenía luchas espirituales, pero no le entendía. Pero la lucha de nosotros no es solo con carne y sangre, la lucha de nosotros se origina con fuerzas espirituales de maldad y con nuestro propio cuerpo espiritual. Entonces, ya que nosotros hemos aceptado que
el alma sea líder de nosotros, porque no solamente desalojamos el trabajo del Espíritu de Dios en nosotros y la palabra de Dios, sino que también hemos atestado, acorralado nuestro propio espíritu y decidimos que sea el alma que tiene la naturaleza concupiscente que dirija nuestro ser, y entonces ahí viene el pecado. Y de eso se trata. Entonces, la ruta crítica que explica Santiago acerca del pecado, dice porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Entonces aquí comienza la ruta crítica, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, o sea que nosotros tenemos embarazos que duran tiempo. Nosotros duramos tiempos en pecado antes de practicar eso. Puede durar un tiempo. Quizás el embarazo no sea de 9 meses, pero hay gente que pudieran durar años con la intención de hacer algo o de tener una gran oportunidad, la gran oportunidad de su vida. Y hay gente que momentáneamente se encuentran con algo y proceden, pero la mayoría de la gente entra en la ruta crítica que menciona el apóstol Santiago acerca del pecado. Por su propia concupiscencia se ha atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Primero se embaraza. Antes de que la gente cometa pecado, primero se embaraza. O sea que la conducta pecaminosa, que es lo que se ve, que es lo que se expresa, que la gente conoce, posiblemente sea beneficiosa. Y se lo voy a explicar por qué, para que no me malinterpreten. A veces que nosotros caigamos en alguna falta da la oportunidad para que se evidencie lo que hay en nosotros. A eso me refiero. Porque yo estoy embarazado, tengo un proyecto que es contra Dios, contra la naturaleza de Dios, contra su palabra, contra el Espíritu de Dios, pero estoy en la iglesia. Ya yo no tengo una relación con Dios. Entonces yo, cuando me involucro en algo que se hace evidente el pecado, ese día no fue que yo pequé, ya yo me había alejado de Dios. Entonces esa conducta pecaminosa me da la oportunidad para que la gente me restaure o para que la gente vea quién realmente soy. Aleluya. Y en ese sentido pudiera ser beneficioso, porque hay gente que necesitan ser restaurados, pero ni siquiera lo sabemos. Entonces cuando se presenta el lío en la casa, porque se arma un rebú, porque pasó algo, se hace evidente que hay un problema. Y entonces cuando se evidencia el problema, la gente va buscando como el problema. No, busquen el origen. Aleluya. Aleluya. Busquen el origen. ¿Dónde se originó? Se originó en el cuerpo espiritual, porque había un embarazo. Y lo que usted está viendo es cuando pare, cuando da a luz. Eso es lo que usted está viendo. Usted lo que está viendo es lo que salió. Pero antes de que salga había un embarazo. Esa es la ruta crítica del pecado. Entonces lo que se está evidenciando no es el origen. No. Es el resultado de una vida espiritual alejada de Dios, de una vida concupiscente. Así que trabajemos desde nuestro cuerpo espiritual para que no tengamos conducta pecaminosa, porque la conducta pecaminosa no es espontánea. No. Es producto de lo que hay dentro de nosotros. Entonces la concupiscencia, después que da a luz el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. Y entonces esa muerte es la separación de Dios, que es justamente la muerte espiritual. Alejarnos de Dios totalmente, porque ya cuando una gente cae en muerte espiritual, no estamos hablando de un pecador, de una persona que hizo un pecado en un momento y que contristó el Espíritu de Dios, sino es una persona que ya ha incubado considerablemente durante un tiempo una situación de lejanía de Dios, de separación de Dios, de soberbia, de independencia, y que luego ya lo que se ve es su muerte espiritual, totalmente alejado de Dios, que no es una conducta momentánea ni espontánea, sino es permanente, la muerte espiritual. Aleluya, aleluya. Ahora, dice el escritor de los Hebreos en el capítulo 2, versículo 17, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Entonces voy con el texto.
pues en cuanto a él mismo padeció siendo tentado y es poderoso para socorrer a los que son tentados. Entonces nosotros tenemos una esperanza en Cristo. Y es que él fue tentado, se hizo como uno de nosotros, semejante a nosotros. Ahora, en su condición de hombre, fue sometido a todos los procesos que nosotros estamos siendo sometidos. O sea que Cristo conoce lo que yo estoy viviendo. Cristo conoce la situación que nosotros estamos viviendo. Conoce los momentos en que estamos siendo tentados. Y eso lo explica un poquito más adelante el escritor de los Hebreos en el capítulo 4, el versículo 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no conoce lo que nosotros estamos viviendo. No es uñita limpia. No, él primero se hizo como nosotros. Padeció por las mismas tentaciones o más fuerte que la que nosotros estamos pasando. O sea que él sabe lo que es tener una tentación. Él sabe lo que es verse atacado por el infierno. Lo conoce muy bien. Y eso es lo que está diciendo el escritor de los Hebreos. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza. De la misma manera que yo voy a ser tentado, porque todo ser humano debe ser tentado, que tú vas a ser tentado, tentada. De esa misma manera ya Cristo fue tentado. O sea que Él conoce bien cuál es tu situación y sabe lo que se padece cuando uno está sometido a algún proceso. Y ni hablar de esos procesos especiales, donde el enemigo le pide al Señor que nos entregue para someternos a un proceso. Esas son tentaciones diferentes, son tentaciones especiales. Esas tentaciones se entra en una crisis fuerte. Jesús sabe de eso. Aleluya. Y aquí una vez más se demuestra con la Escritura que ser tentado no es ser pecador. Lo establece aquí. Sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. O sea que estar siendo tentado no es ser pecador. Aun cuando uno está siendo tentado, uno siente el fuego del infierno como que lo quema. Y los que tienen vellos sienten como que se le queman los vellos. Pero como quiera, el Señor está ahí contigo. Todavía tú no has caído. Aun cuando siente el calor del infierno. Yo se lo digo porque yo trabajé una vez, hice un tipo de trabajo en la que literalmente yo sentía como que el fuego del infierno me contaminaba. Y yo pedí que por favor, si me podían cancelar e irme para mi casa. Hay situaciones y actividades que uno hace que uno siente como si el fuego como que se le quemara. Es como un área, a veces tiene que ver con empleo, pero pudiera ser con la vida en un momento, alguna situación, un tramo de la vida en la que el enemigo decide atacar y hay áreas como que son de él, como que esa área, él como que la atrapó y entonces se necesita como un rompimiento en esas áreas y no se ha producido y cuando uno cae ahí en esas áreas que él tiene controlada, no hay manera, por donde quiera que uno se tira, dice, wow, ¿y dónde que estoy caminando? Y se siente como si uno se quemara entre veces. Y cuando llegaba a mi casa decía, Señor, ten misericordia. Yo no sabía de dónde yo me iba a sostener. Yo lo que sé es que yo dije, bueno, sálvese quien pueda. Y a correr. Luego de un tiempo y cuando el proceso termine, entonces el Señor provee otra cosa. Porque Él no desampara a sus hijos. Y hay empleos, hay relaciones, hay lugares, hay ambiente que uno tiene que romper porque si no termina acabado y uno puede percibir lo que se está moviendo en términos espirituales. Entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando estamos siendo tentados? Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Oiga, ¿cuál es el origen de ese texto? Que nosotros lo mencionamos continuamente. Vea cuál es el origen. El origen está ahí en los versos anteriores, en el contexto. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo
conforme a nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces, cuando tú te veas en una condición de crisis, entonces ahí está la respuesta: acércate confiadamente al trono de la gracia. Porque tú tienes un sumo sacerdote que conoce cuál es tu situación, él lo sabe. Entonces ve y cuéntale y dile cuál es tu situación y en qué te encuentras ahora, en qué tramo, qué tanto tú amas a Dios. Las tentaciones nos permitirán nosotros demostrarnos a nosotros mismos qué tanto amamos a Dios. Entonces, para nosotros poder estar conscientes de eso, tenemos que acercarnos al trono de la gracia. Acércate libremente. Lo puede hacer en el concepto que la gente tiene de oración, pero la gente tiene el concepto de oración trancarse en un cuarto y arrodillarse. Lo que quiero es que entienda que en el lugar donde estás siendo tentado, en ese lugar, en ese ambiente donde estás, no tiene necesariamente que trancarte en un cuarto. En ese momento que tú hables con Dios y tú le digas al Señor cómo te estás sintiendo, y entonces Él te va a dar la respuesta porque Él sabe exactamente lo que tú estás pasando. Y aunque uno se siente pecador cuando está siendo tentado, uno se siente pecador, pero no estás en pecado si no has caído en la trampa. Aleluya. Si no te ha independizado de Dios, si no ha caído en ti la soberbia, tú todavía estás en el Señor y Él está ahí. Pero si aún si ha caído, tiene chance, porque nuestro Dios nos ha regalado a Jesús, no solo como redentor, sino como abogado, cuando nosotros desobedecemos a Dios. Pero en este caso, cuando te veas tentado, cuando tu situación ya sea a punto de deslizarte, y antes de eso entremos en el trono de la gracia confiadamente. No vayamos asustados, que está diciendo el texto. No vivan asustados como si Él lo va a reprochar, lo va a empujar y le va a decir vete de mi presencia. No, Él sabe. Es como cuando usted va donde alguien que lo comprende, porque ha vivido lo que usted está viviendo y le va a dar la fortaleza, y usted está seguro que no le va a reprochar. Por eso cuando tenemos una relación con nuestros hijos tenemos que darle confianza para que ellos no nos guarden cosas, sino que cuando ellos vengan donde nosotros no los reprochamos, sino que lo apoyamos para que salgan de la situación y lo guiamos en la palabra y lo disciplinamos. Y entonces el hijo va a darse cuenta que tiene un padre que no lo va a rechazar. Y eso es lo que nos está diciendo el texto bíblico con relación a Jesús. Entren confiadamente al trono de la gracia. Al trono, no cualquier trono, no el trono que tiene la fuente del lavacro, no el trono que tiene la fuente de bronce, autoridad, condenación, no, al de la gracia, al del amor de Dios, al de la compasión y misericordia y el favor de Dios. Entremos a ese trono, a ese de la gracia, pidiendo misericordia, y Él va a socorrernos porque Él sabe exactamente lo que estamos viviendo, y alcanzaremos misericordia y encontraremos gracia para el oportuno socorro. El socorro oportuno es conforme a la necesidad y al momento. Es lo que se conoce como el momentum. Es como cuando usted está en un sitio que va a caer una gota de agua y usted tiene que estar ahí porque si no la gota cayó y usted llegó tarde. Entonces de eso se trata, es oportunamente acercarnos al trono de la gracia conforme a nuestra necesidad, conforme a nuestra situación, y oportunamente recibiremos la respuesta, porque el Señor no nos va a desamparar. Entonces de eso se trata, de que Jesús es ese sumo sacerdote que ha padecido en un cuerpo semejante al nuestro. Aleluya, aleluya. Porque vino para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto a Él mismo padeció siendo tentado, y es poderoso para socorrer a los que son tentados. De eso se trata el capítulo 2. Dios es poderoso en Cristo, nombre que dado sobre todo nombre, para ser oportunamente socorrido cuando estamos en alguna crisis producida por la tentación. Voy a pasar a ver si puedo en la segunda parte de la predicación, que tiene que ver con la distracción por impartición. La impartición, en términos espiritual,
Es la transferencia de espíritu por medio del toque físico. O sea, alguien por medio del toque físico puede impartir espíritu. A veces o antes tratábamos de aconsejar a la gente de que no dejaran orar por cualquier persona, y la gente entonces cree como que es un celo ministerial. Ya llega un momento que uno suelta a la gente, dice que cada quien tenga su propia experiencia. Pero se trata de eso. Intentábamos en ese momento que la gente sea protegido de gente que están disfrazados de predicadores y de líderes cristianos que imparten espíritu a las otras personas. Pero dejando que cada quien tenga su propia experiencia, no es como una expresión propia, porque la Escritura dice que el pastor, cuando ve a venir al lobo, se abruza con el lobo y protege la oveja aún con su propia vida. Pero con el tiempo la gente ha querido hacer lo que quiere y hay que dejar que la gente tenga su propia experiencia. Esa impartición se puede dar con o sin autorización de la persona. Con autorización, cuando yo voluntariamente tengo una relación con alguien. Textualmente, la Escritura se refiere en términos de la vida como desordenada, y dice que cuando tenemos intimidad con una ramera nos volvemos un cuerpo con ella. O sea, en términos general, lo que ocurre es que yo me vuelvo lo mismo con la persona con la que yo me estoy asociando o con la persona que tiene autoridad sobre mí. Los padres, los maestros, los líderes imparten conocimiento de corazón a corazón, imparten espíritu y moderan la conducta por imitación. 3 cosas importantes tenemos que ver en este día. Número 1, los padres, los maestros y los líderes. Los líderes, ponga todos los rangos que hay, puede ser de pastor hacia arriba o también líderes inmediatos, porque hay muchísimos rangos ya que uno no sabe. Yo creo que hay hasta serafines, creo. Ya hay muchísimos rangos de ahí para arriba que a veces uno no lo maneja bien. Pero bueno, todos esos más los líderes inmediatos pueden impartir, incluyendo los maestros, que también entran en el concepto de liderazgo. Los padres, los maestros y los líderes imparten conocimiento de corazón a corazón. Cuando estamos dando una clase, nosotros impartimos la clase, la enseñanza de corazón a corazón, y por eso se fija más rápido en la vida de la gente. Lo que se hace de la mente a la mente no tiene el mismo efecto. Y este es un punto importante que tienen que tomar en cuenta los maestros. Se puede impartir de corazón a corazón cuando nosotros estamos viviendo lo que estamos enseñando y cuando lo hacemos con la confianza y la certeza conforme al método didáctico pedagógico que necesita el estudiante para que le llegue eso. Entonces, todo eso tomado en cuenta llega de corazón a corazón. Pero también a la vez imparten espíritu sobre la gente. Y también el siguiente elemento, que no es el que vamos a trabajar, dice: modera la conducta por imitación. Los padres, los maestros y los líderes tienen conductas que los hijos la imitan. Así que lo que nosotros hacemos, nuestro comportamiento, tiende a moderar la conducta de la gente que está alrededor de nosotros, sean hijos, sean estudiantes o sean dirigidos en este caso. El concepto bíblico es oveja. El concepto bíblico también se refiere a hijos con corazón de siervo, se refiere a siervos, y son conceptos para referirse a los hermanos, y ya en términos contemporáneos la gente le llama feligresía, refiriéndose a los hermanos de la iglesia que no tienen la posición principal de dirección. Entonces, tendemos a moderar la conducta por imitación, porque por el comportamiento que nosotros tenemos, la gente también va a tener ese comportamiento. Y con relación a la idolatría y a la conducta desaprobada, viene por medio de la moderación de conducta y por medio de impartición. Los padres en la fecundación imparten sus genes. Esa es exclusiva para los padres. Pueden ser padres biológicos o padres espirituales. Van a impartir junto con en la concepción misma, van a impartir también sus genes. Cómo ellos son, cómo ven las cosas,
Los genes ya saben, lo que tiene que ver con la herencia, eso es un término médico y tiene que ver con rasgos biológicos. Pero en términos espirituales ya entran otros puntos importantes. Todo eso lo podemos recibir en un paquete de información y de crianza. Ahora hay una exclusividad para los padres biológicos y los padres espirituales, y es que en la fecundación van a impartir todo lo que tiene que ver con la herencia. Las personas, cuando son abusadas, enseñadas y o ministradas, se le imparte espíritus y cargas. Y voy a comenzar por el primer concepto. Cuando la gente son abusadas sexualmente, se le hace una impartición de un espíritu de trastorno de la sexualidad. Cuando usted tenga la oportunidad de conversar con alguna persona que sea homosexual o que se haya prostituido por cualquier razón, un gran número de esas personas recibieron la impartición por medio de un abuso cuando eran niña o niño, recibieron la impartición de un espíritu de trastorno de la sexualidad. Y entonces ahí, por eso, en muchas de esas personas, no en todos, estoy siendo preciso para que no vayan a malinterpretar el concepto. Muchas de esas personas que son homosexuales y muchas de las muchachas y los muchachos que se han prostituido recibieron la impartición cuando eran niños porque alguien lo abusó. Y entonces le hizo una transferencia de espíritu en ese abuso. Y por eso hablamos de lo voluntario e involuntario. El abuso es involuntario. Su nombre lo está diciendo. Lo abusaron. Entonces él no quería, ella no quería eso. O se involucró en la niñez en alguna relación con un adulto que no tenía el conocimiento, cae en el grado de abuso también, porque el mayor de edad nunca debe involucrarse con una persona menor, con un niño. Y en este caso le imparte ese espíritu de trastorno de la sexualidad. Y entonces la persona, cuando se hace adulto, por eso algunos se prostituyen o están, en su defecto, están en la homosexualidad, una gran parte. Y la gente que tiene relaciones voluntariamente, que se involucró con ciertas personas que están muy ligados al mundo espiritual, también le hacen imparticiones de espíritu de trastorno de la sexualidad. Y en este caso ya son relaciones voluntarias. Entonces puede ser voluntaria e involuntariamente. Por eso tenemos que estar consciente de lo que implica haber recibido ese tipo de impartición. Y aquí quiero hacer una parada antes de seguir. La sangre de Cristo fue derramada por todos los pecadores. Y el Espíritu de Dios se está convenciendo de pecado, de justicia y de juicio a todo pecador. Y el Espíritu de Dios libera el espíritu de todo pecador. Ahora, yo estoy hablando de la distracción por impartición. Que hay personas que aún estando en la iglesia le hicieron una impartición en un momento determinado. Fueron libres, pero tienden a distraerse producto de esa impartición que le hicieron, y por eso tienen que saber manejar su situación para poder superar esa etapa. Y darse cuenta de dónde vienen, cuál es su origen, qué cosa lo afectó a ellos para poder buscar la ayuda oportuna. No solamente en términos de cuando estamos siendo tentados al Señor, sino poder encontrar asistencia para salir de una serie de situaciones que lo mantiene inhabilitado. Aleluya, aleluya, aleluya. También ¿a quién están incluidos los que pactan? Las personas que han estado involucradas en actividades satánicas directamente, los que pactaron voluntariamente o los incluyeron en algún pacto. A los que lo incluyen en algún pacto, eso es asunto de familia. Abuelos, abuelas, padres, bisabuelos, incluyen en pacto. Esposos a veces incluyen en pacto. Y hay otros que son pactos que la gente lo hace voluntariamente y consciente, siendo adulto. En ambos casos están involucrados en imparticiones, y esas imparticiones van a producir distracción en la relación con Dios.
Y de eso debemos estar claros. Por eso cada uno de nosotros en esta mañana debe responsabilizarse consigo mismo. Si tiene alguna situación que no lo deja como avanzar en el reino de Dios, en el conocimiento de la palabra, debe sentarse y buscar su origen. Porque debe producirse un rompimiento en el nombre de Jesús. Aleluya. Lo que estoy diciendo es que tienen mayor dificultad para concentrarse en las cosas de Dios. No estoy diciendo que están en pecado. Estoy diciendo que se distraen mayormente y que se hace difícil concentrarse, mucho más difícil concentrarse en las cosas de Dios. Porque necesitan que se produzca un rompimiento con esas cosas. Reciben más ataques espirituales de lo común y de lo normal. A eso me estoy refiriendo. Tienen que hacer mayor esfuerzo para desarrollar su intelecto. Para que el intelecto se pueda desarrollar en el conocimiento de Dios, en la ciencia de Dios, en el discernimiento inclusive que da el Espíritu Santo. Tienen que hacer mucho más esfuerzo porque estuvieron involucrados en alguna de esas actividades y tienden a distraerse mayormente que las otras personas. Aleluya. Las debilidades se potencializan porque no es una debilidad común, sino es como una situación que tienen desde la niñez y algunos desde el vientre de su madre. Que hay gente que fueron entregados desde el mismo vientre de su madre y otros desde la niñez. Vienen con situaciones. Algunas personas le dieron a beber cosas y toda esa dinámica genera distracción continua y tenemos que buscar el origen para poder producir el rompimiento apropiado y salir de ese marasmo espiritual que mucha gente está dentro de la iglesia, pero como que no puede levantar cabeza y reponerse. Por eso debemos manejar nuestros orígenes para poder hacer frente a esa realidad espiritual. Una realidad que nosotros vivimos, que muchas veces no tiene que ver con nosotros necesariamente, otras veces sí, pero tiene que ver con el pasado, que hoy no deberíamos estar expuestos a eso, pero son realidades que nos ha tocado vivir y que de alguna manera nosotros tenemos que enfrentar cara a cara para poder deshacernos de esas cosas. Aleluya. Voy a verlo a partir de la iglesia de Tiatira. Voy a compartir el texto y ahí voy a cerrar la predicación de hoy en Apocalipsis capítulo 2. El versículo 20 en la iglesia de Tiatira. Voy a compartir el texto y lo voy a introducir y cuando nos juntemos de nuevo vamos a comenzar por ahí. Pero tengo unas pocas cosas contra ti que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos, y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo arrojo en cama, en gran tribulación, a los que con ella adulteran, si no se arrepintieren de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según sus obras. Lo que quiero enfatizar ahora en la conclusión de hoy es que no solamente fuera de la iglesia y en el seno de la familia nosotros recibimos imparticiones, sino que dentro de la misma iglesia hay personas que son puestas por el infierno para hacer imparticiones a la gente. Y a eso es lo que le hemos llamado los hechiceros dentro de la iglesia. Y cada iglesia tiene un número considerable de hechiceros. Cada congregación. Y no quiero generalizar. Voy a ser más conservador. La mayoría de las congregaciones tienen un grupo de hechiceros que fueron sembrados por Satanás y aparece en la expresión que Cristo tiene en el Evangelio según San Mateo, capítulo 13, cuando habla de la cizaña, ahí le explica la idea de cómo funciona el asunto. Entonces, hay personas que su trabajo es ir a las congregaciones, sembrados por el infierno, ellos no hacen la transición por el Espíritu. Recuerden que hemos hablado de 3 niveles de transición. Está la transición que hace Adán cuando pasa de ser santo a ser pecador.
Y está la segunda transición, que es la que debemos hacer los creyentes, de ser pecadores a ser santificados, guiados por el Espíritu de Dios. Y está la tercera transición, que es cuando la gente cambia de religión. Ellos hacen la tercera transición. Y la mayoría de las iglesias tienen un número considerable de esas personas. Espero en una tercera entrega, ya quizá más privada, explicarle cómo descubrir qué fenómenos se dan, para que usted pueda saber lo que ocurre. Pero estoy ahí. Entonces, no solamente fuera, sino que dentro de la iglesia, y en el caso de Tiatira, había una persona, y aquí aparece como una familia que ella lideraba, su familia, ella y su familia, fueron instrumento para hacer imparticiones dentro de la iglesia, y que la gente no pueda concentrarse, no pueda servir a Dios, y se infiltraron y llegaron al grado de maestro. Y desde ahí esa familia hacía imparticiones importantes en la iglesia, y solamente el Espíritu de Dios puede descubrirlo. Nada más. Esos hicieron el instituto bíblico, primero se convirtieron, se doctrinaron, hicieron el instituto de liderazgo, hicieron la cola para pasar a la posición importante dentro de la iglesia. Llegaron, y cuando llegaron, entonces comenzaron a hacer su trabajo. Generaban mayor distracción entre la gente en la congregación. Y entonces esto es estratégico, es una obra del infierno, y el mismo Señor lo que quiere es que nosotros aprendamos a convivir, y eso va a permitir que nosotros desarrollemos habilidades espirituales, desarrollemos el don de ciencia, el don de discernimiento, que vivamos conectados con Dios, porque el trabajo de ellos es ponerlo difícil. Y esto se puede manifestar ya en la conclusión de hoy, déme un par de segundos. Eso se puede manifestar, no es lo mismo ser espiritista y ser pecador, y ahí voy. El pecador que está dentro de la iglesia está en una condición de pecado, pero ese no tiene pacto con el infierno, ni fue a la iglesia para desestabilizar y impedir el desarrollo de la iglesia. Pero el pecador tiene una condición que se parece al espiritista, y es que donde hay un pecador, el espíritu que opera en ese pecador que está infiltrado impide que las congregaciones tengan victoria. Pregúntele a Acán. Acán escondió un lingote de oro y un manto babilónico, y estaba perdiendo el pueblo de Israel. Concéntrese en el asunto. Él no era un enviado del diablo, él no era un espiritista, no, él no fue sembrado en el pueblo para impedir victoria, no, él fue un pecador, que su espíritu, el espíritu que estaba en él, operaba libremente en el grupo e impedía el desarrollo y la libre acción. Y cuando usted está asociado, cuando hay un pecador asociado en la congregación, esos espíritus que están en él van a hacer algunos estragos. O sea, cuando nos juntamos para hacer algo, siempre se pone como difícil la cosa, siempre pasan cosas como extrañas. Así hay compañeros de trabajo y gente en la compañía, en la empresa, que cuando ellos están operando, algo pasa. Entonces es el espíritu que está en ellos. No es lo mismo que un espiritista. El espiritista, el pecador se arrepiente, Dios lo perdona, ese espíritu deja de operar y las cosas comienzan a funcionar. Pero el espiritista es diferente. Aún los espiritistas que están en la iglesia tienen la oportunidad de arrepentirse. Aleluya. Porque aún a Jezabel y a sus hijos le está diciendo, si no se arrepienten, pero le está dando el chance de él arrepentimiento. Ahora, el espiritista es una persona que va a hacer un trabajo específico en la congregación. Y en primera instancia su trabajo es distraer a la gente para que no se concentren en la tarea de Dios y sean exitosos. Y decía ahorita, siendo conservador, que la mayoría de las congregaciones tienen un grupo considerable. De alguna manera ese grupo hace que los creyentes tengan que motorizar. No es lo mismo ir en una embarcación al estilo antiguo, que una embarcación motorizada. Entonces provocan que nosotros nos motoricemos y cambiemos el remo por el motor en la embarcación. ¿Por qué? Porque tenemos que ir a la presencia de Dios continuamente. Ellos de alguna manera producen beneficio. Aleluya, porque nos hacen conectarnos con Dios y depender totalmente de Dios. Y cuando nos descuidamos, porque son agresivos totalmente y hacen imparticiones por temporada.
Y usted puede ver congregaciones que de pronto como que se desata una tentación, una misma tentación, y todo el mundo está siendo tentado de lo mismo. Y como se habla mucho de las tentaciones sexuales, pongo esa de ejemplo. Esa temporada, todo el mundo en la iglesia, todos los hombres, todas las mujeres están siendo, o sea, es como por temporada. Y eso genera distracción estratégica porque hacen su trabajo. Luego le explicaré lo que es un espiritista y todo eso, pero ya tengo que concluir hoy. La distracción tiene sus efectos en la vida de los creyentes, en áreas importantes, que no debemos tomarlo a la ligera. Van a distraernos en la revelación de Dios, el entender la palabra, van a distraernos en el desarrollo de nuestros intelectos y van a distraernos en el efecto que se debe producir. Y me pasó recientemente en esta casa, en una predicación, en estos días, gagueé. Fue algo, mire, ustedes no se lo imaginan. Fue algo súper, muy interesante que viví en estos días. Y ustedes la pueden escuchar, la congregación. Los que tienen discernimiento se van a dar cuenta que gagueé. Porque tuve una distracción entre lo que estaba predicando y reprender el espíritu que me estaba atacando. Y ahí me fajé. Y entre fajarme con el espíritu que me estaba atacando y lo que tenía que decir, gagueé. Y no dije lo que tenía que decir. ¡Aleluya! Bendito es el nombre de Dios. Se vive eso en momentos determinados en las congregaciones. Y lo que le estoy diciendo, esta predicación estaba antes, que ya la introducción la había dado antes de esa predicación. O sea que tengo ya las predicaciones que voy a traerle con relación al tema. Y antes de esta, y después de la que prediqué, gagueé. Dios es santo. Porque la distracción va a hacer eso. Entonces cuando una persona sabe, por ejemplo, un predicador sabe que lo están atacando espiritualmente y se está enfrentando a ese espíritu que lo está atacando mientras está predicando y simultáneamente va a dar la palabra, se produce distracción. Y eso mismo pasa en la vida en términos generales. Usted deja de ser efectivo en lo que está haciendo por la distracción. Entonces yo cuando salí, terminé de predicar, entonces yo me di cuenta por qué gagué. O sea, yo me concentré demasiado en mantener ese espíritu sujeto en la congregación. Y entonces ahí impidió esa batalla que fluyera lo que yo quería decir en ese momento, conforme a la palabra que yo estoy diciendo, que necesitaba llegar, no llega con efectividad. Por eso la distracción por ataques espirituales, por impartición, no debe tomarse a la ligera. Aleluya. ¿Hay alguien aquí hoy? Quieren impedir el crecimiento y el desarrollo de los creyentes. Es sencillamente, la distracción no es pecado, pero quieren impedir el desarrollo, el crecimiento que nosotros necesitamos como creyentes. Y cuando se produce un ataque de esa naturaleza en la casa, ni siquiera es contra mí. No, es contra los creyentes para que no reciban la palabra que está fluyendo, que le va a producir una transformación, un impacto en su vida. Y entonces ese es el concepto. Si hiero al pastor, se dispersan las ovejas, pero el objetivo es el pastor por las ovejas, no por el pastor. Dios lo bendiga. Señor, gracias hoy. Te doy honor y gloria. Gracias porque tienes el control de todas las cosas. Todas las cosas están sujetas a ti. A ti te damos gloria y honor. Tienes el poder para cambiar la circunstancia. Completa tu obra entre nosotros. Completa tu obra en esta casa. Quiero bendecir a los amigos y los hermanos que se están conectando, que van a escuchar esta palabra. Señor, que tengan apropiado arrepentimiento, que sean libres en el nombre de Jesús. Tu Espíritu Santo yo sé que va a producir la liberación que se requiere para que todas las personas alcancen la salvación por medio del arrepentimiento en Cristo Jesús y la conversión por el Espíritu Santo. Eres poderoso para transformar, para cambiar. Te doy toda gloria a ti, todo honor. Gracias, Señor. Gracias en este día. Guíanos que podamos vivir en ti para gloria de tu nombre. Gracias, Señor. Dios lo bendiga.
Gracias por estar con nosotros escuchando la palabra. Hoy es un buen día para que tomes una decisión para recibir a Cristo como tu Salvador. Nosotros queremos estar contigo y apoyarte en el conocimiento de la palabra. Podemos trabajar contigo un curso de estudio bíblico para que puedas conocer a Dios. Hoy es un buen día. Llámanos o escríbenos por WhatsApp y estaremos contigo en este momento. Dios te bendiga. Saludos a la gente que estuvo apoyándonos durante todo este tiempo que estuvimos fuera de la casa transmitiendo por nuestro canal de YouTube y por Facebook. Así que estamos muy agradecidos porque en ese tiempo pudimos conectarnos con ustedes, pero ahora ya regresamos a la casa y desde la Iglesia El Camino estaremos haciendo transmisiones de todas las cosas que hacemos en la casa para que ustedes también la puedan recibir. Así que queremos saludar a la gente que está en las ciudades, en los pueblos, que está en Estados Unidos, que está en Argentina, en Colombia, en Haití, en Panamá. Queremos saludar a la gente que también se conecta con nosotros en Europa, Canadá. Así que saludos para todos. Sigan conectados con nosotros a través de nuestro canal, que le vamos a seguir trayendo una palabra de la revelación de Dios para este tiempo. ¿Anhelas profundizar en las Sagradas Escrituras? ¿Quieres conocer los fundamentos y principios de Dios para caminar firmemente en ellos? ¿Deseas que tu familia sea bendecida con una palabra de edificación y transformación? El tiempo ha llegado. Mi nombre es Eva María Fernández y desde el Departamento de Educación queremos compartir contigo una programación oportuna a los tiempos que estamos viviendo. Presta atención a lo que voy a compartir contigo. Cada miércoles a las 8 de la noche tenemos transmisión por nuestro canal de YouTube, Transformados por su Palabra. Luego, los sábados a las 5 de la tarde tenemos escuela bíblica para los niños, niñas y adolescentes. Los domingos a las 5 de la tarde tenemos la escuela bíblica para adultos, donde los juveniles, los jóvenes, damas, caballeros y parejas tienen su espacio. Y también tenemos discipulado para aquellos que quieren profundizar en los principios bíblicos, las células para tratar temas de interés para tu desarrollo espiritual. Aquí te compartimos nuestras redes y correos para que nos contactes. Estamos contentos de recibirte. Dios te bendiga. Nadie te ama como él, no vas a encontrar otro como él. Yo sé que tú has sufrido, pero él, yo sé que no va a ser lo mismo que aquel que dañó tu corazón. No llores más por amor, sacúdete de ese mal sabor, que hay alguien que vale la pena y solo quiere